Mi nombre es Diana, tengo 44 años, y durante mucho tiempo creí que mi vida era estable, incluso feliz. Estoy casada con Héctor, un hombre dedicado a su trabajo, cuya ambición y esfuerzo nos dieron una vida cómoda. Juntos tenemos un hijo, Samuel, que ahora tiene 21 años. Desde afuera, éramos la familia perfecta, un matrimonio duradero, un hijo responsable y una rutina que parecía ordenada y sólida. Pero con el tiempo, mi matrimonio con Héctor comenzó a cambiar. O quizá debería decir que empezó a vaciarse. Sus largas horas de trabajo y los constantes viajes de negocios lo alejaron cada vez más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Nuestras conversaciones se convirtieron en simples intercambios logísticos, qué se necesitaba en la casa, a qué hora llegaría el jardinero y poco más. Las noches se volvieron solitarias, y mi papel como esposa parecía reducido a cuidar del hogar y esperar. Todo cambió cuando Samuel regresó de la universidad. Él había decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro antes de embarcarse en una carrera profesional. Al principio, su presencia fue un alivio, llenaba la casa con su energía y vitalidad. Su sentido del humor, sus preguntas curiosas y su manera de ver el mundo me recordaron a lo que alguna vez fue mi vida, llena de posibilidades y emociones. Samuel y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, compartiendo cenas que Héctor rara vez podía disfrutar con nosotros, hablando sobre sus inquietudes, mis recuerdos de juventud o simplemente viendo una película. Sin darme cuenta, comencé a buscar su compañía más de lo que debería, pero en ese momento no me di cuenta de lo que significaba. Quédate hasta el final del vídeo para saber cómo esta relación se convirtió en algo que marcó mi vida para siempre, y las lecciones que tuve que aprender de la manera más difícil. Todo comenzó una tarde tranquila mientras limpiaba el baño. Samuel estaba en la sala viendo televisión, y yo había decidido ordenar la planta baja. Mientras intentaba alcanzar un estante alto, perdí el equilibrio y terminé derramando agua por todo el piso. En mi prisa por secarlo, resbalé y caí al suelo con un ruido que llamó la atención de Samuel. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia el baño. Me encontró sentada en el suelo, riendo un poco de la torpeza del momento, pero también sintiendo un ligero dolor en el tobillo. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose a mi lado para ayudarme a levantarme. Sí, solo soy un poco desastrosa», respondí, restándole importancia. Pero cuando intenté ponerme de pie, sentí un dolor punzante que me obligó a apoyarme en él. Samuel, preocupado, me ayudó a salir del baño y me llevó al sofá. «Deberías descansar un poco», dijo, mientras tomaba una toalla para secar el agua derramada en el piso. En ese momento, lo miré de una manera que nunca antes había hecho. No era solo mi hijo, el joven que había criado. Había madurado de una manera que no había notado hasta entonces. Era fuerte, atento, y había una ternura en sus gestos que me hizo sentir algo extraño, algo que no quise nombrar. Durante las semanas siguientes, Samuel empezó a involucrarse más en las actividades del hogar. Héctor seguía ausente, como siempre, y eso nos daba tiempo para compartir más momentos juntos. Me ayudaba en la cocina, hablábamos sobre sus planes y sueños, y cada pequeña interacción parecía cargada de una energía que no podía explicar. Hubo una tarde en particular que marcó un cambio sutil pero definitivo. Estábamos organizando unas cajas viejas en el ático, y mientras revisábamos fotografías de mi juventud, Samuel comentó algo que me dejó sin palabras. «Eras hermosa, mamá». «Bueno, sigues siéndolo, pero aquí hay algo especial en tu sonrisa». Su comentario fue inocente, pero el tono en su voz era diferente, como si lo que quería decir estuviera escondido detrás de las palabras. Sentí que mi rostro se calentaba y desvié la mirada, incómoda pero también inexplicablemente halagada. «Gracias, Samuel», dije, intentando mantener la conversación ligera. «Esas fotos son de una época feliz. Supongo que con el tiempo, las prioridades cambian». «Tal vez, pero creo que aún podría sonreír así, si te lo permitieras», respondió, mirándome de una manera que me hizo sentir expuesta. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. No fue algo inmediato, sino una acumulación de pequeños momentos. Miradas que duraban un poco más de lo normal, silencios que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar. Yo sabía que estaba mal, que lo que sentía era inapropiado, pero no podía evitarlo. Había algo en la manera en que Samuel me veía, algo que me hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en años. Un día, mientras preparaba el almuerzo, sentí que Samuel se acercaba por detrás. Su proximidad era palpable, y cuando me volví, estaba más cerca de lo que esperaba. Nuestras miradas se encontraron, y durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. «¿Qué pasa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Nada», respondió, con una leve sonrisa. «Solo, me gusta estar contigo, mamá». Su comentario, aunque simple,
llevó una carga emocional que no podía ignorar. Era un momento tan inocente como peligroso, y aunque intenté actuar con normalidad, sabía que las cosas estaban cambiando entre nosotros. A medida que Héctor seguía ausente y Samuel y yo compartíamos más tiempo juntos, esa tensión se volvió más difícil de ignorar. Las cenas juntos se sentían diferentes. Las conversaciones llevaban un peso que no tenían antes. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, pero cada gesto, cada mirada, confirmaba que algo estaba cambiando. Esa noche, mi mente no dejó de dar vueltas. Intenté convencerme de que el silencio de Samuel después de nuestra conversación en la cocina era una señal de que había entendido mis palabras, que todo volvería a la normalidad. Pero una parte de mí sabía que las cosas no serían tan simples. Habíamos cruzado una línea, incluso si no queríamos admitirlo. Los días siguientes fueron tensos, cargados de una incomodidad que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Evitábamos quedarnos demasiado tiempo en la misma habitación, y nuestras conversaciones se limitaron a lo básico. Pero el aire seguía cargado, y cada pequeño gesto o mirada parecía estar cargado de algo más, algo que ambos intentábamos ignorar sin éxito. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Samuel entró con un libro en la mano. Lo dejó en la mesa de café y se sentó en el sofá, observándome mientras pasaba un trapo por los muebles. ¿Quieres que te ayude?, preguntó, rompiendo el silencio. No, está bien. Ya casi termino, respondí, sin mirarlo directamente. ¿Seguro? Puedo hacer algo útil, al menos. Había algo en su tono, una mezcla de ternura y desesperación que me hizo detenerme. Me giré hacia él y lo vi mirándome con una intensidad que no había esperado. «Samuel», comencé, pero él me interrumpió. «Mamá, sé que lo que pasó fue incómodo, y siento haber cruzado una línea. Pero no puedo ignorar lo que siento». Mis manos temblaron ligeramente, y dejé el trapo sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras correctas. «No deberíamos estar hablando de esto, Samuel», dije, tratando de mantener la calma. «Lo que sientes, lo que sea que crees que está pasando, no está bien. Somos familia, y no podemos dejar que esto nos arruine». Él asintió, pero su mirada no se apartó de mí. «Lo sé. Sé que no está bien. Pero no puedo fingir que no pasa nada. No puedo fingir que no me importas de una manera que no debería». Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Sus palabras eran honestas, pero también devastadoras. Quería gritarle, decirle que no debía sentir lo que estaba sintiendo, pero sabía que no serviría de nada. Ambos estábamos atrapados en una espiral de emociones que no sabíamos cómo detener. «Samuel, no sé cómo llegamos a este punto, pero tenemos que detenerlo. Por nuestro bien, por el bien de Héctor, por el bien de nuestra familia». Él se levantó del sofá y dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí instintivamente. Ese movimiento pareció detenerlo, como si hubiera entendido que no podía avanzar más. «Lo siento, mamá. No quiero hacerte sentir incómoda. Solo, necesitaba ser honesto contigo». No supe qué responder. Había tanta culpa y confusión en mi interior que las palabras simplemente no salían. Él se retiró a su habitación, dejándome sola en la sala, enfrentándome a una tormenta de emociones que no podía controlar. Los días siguientes fueron aún más tensos. Evitábamos hablar más de lo necesario, y aunque intentaba concentrarme en las tareas del hogar o en leer, mi mente siempre volvía a esa conversación, a esas palabras que Samuel había dicho con tanta sinceridad. Por las noches, me quedaba despierta, mirando el techo y preguntándome cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto. La llegada de Héctor fue una mezcla de alivio y temor. Por un lado, su presencia trajo una normalidad que hacía tiempo no sentía. Por otro lado, sabía que su regreso solo agregaría otra capa de tensión a la situación. Héctor estaba cansado, como siempre, y pasó las primeras horas en casa revisando correos y poniéndose al día con el trabajo que había acumulado durante su viaje. Esa noche, durante la cena, la atmósfera era espesa. Héctor intentaba conversar con Samuel sobre su futuro, pero las respuestas de nuestro hijo eran cortas y distraídas. Yo me limitaba a escuchar, tratando de parecer indiferente mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Después de la cena, Héctor se retiró temprano a la cama, dejando a Samuel y a mí en la sala. El silencio entre nosotros era insoportable, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar. Finalmente, él se levantó y se dirigió a su habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Al día siguiente, mientras Héctor estaba fuera en una reunión, Samuel se acercó a mí mientras estaba en la cocina. Su presencia me puso nerviosa, pero intenté mantener la compostura. «Mamá, creo que es mejor que me vaya un tiempo», dijo, rompiendo el silencio. Lo miré, sorprendida. «¿Irte? ¿A dónde?» «No lo sé todavía.
Tal vez a casa de un amigo o algún lugar donde pueda pensar. Solo creo que es lo mejor para todos. Su decisión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sabía que tenía razón, que necesitábamos espacio para superar lo que había pasado. Pero la idea de que se fuera me llenaba de una tristeza que no podía explicar. Si crees que eso es lo mejor, lo entiendo, dije, aunque cada palabra dolía. Lo es, mamá. Pero quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ti, incluso si ahora necesitamos este tiempo aparte. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si esas palabras fueran un cierre, una despedida que ambos sabíamos que era necesaria. Esa misma tarde, Samuel empacó algunas cosas y se fue, dejando la casa más vacía de lo que había estado en mucho tiempo. Cuando Héctor regresó esa noche, no preguntó nada. Parecía que no había notado el cambio, o tal vez simplemente prefería no enfrentarlo. Yo, por mi parte, intenté seguir adelante, enfocándome en mi relación con él y en encontrar una manera de sanar. Los días después de la partida de Samuel se sintieron interminables. La casa, que alguna vez había sido un refugio de recuerdos y risas, ahora parecía un espacio vacío, un eco constante de todo lo que se había perdido. Héctor, como siempre, estaba absorto en su trabajo, y yo me encontraba sola, enfrentando mis pensamientos sin escape. No había conversaciones nocturnas, ni risas compartidas en la cocina. Solo un silencio que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Intenté llenar mi tiempo con actividades que me distrajeran, reorganizar el jardín, limpiar la casa a profundidad, incluso retomar la pintura, algo que había dejado años atrás. Pero cada vez que me detenía, los recuerdos regresaban con fuerza. La manera en que Samuel me miraba, las palabras que había dicho con tanta honestidad y el vacío que había dejado al irse. Una tarde, mientras revisaba un armario, encontré una de sus camisas olvidadas. Al sostenerla, el peso de todo lo que había ocurrido me golpeó con fuerza. Las lágrimas comenzaron a caer y no intenté detenerlas. Era la primera vez que me permitía sentir realmente todo lo que había estado reprimiendo. La culpa, el dolor, pero también la conexión que había compartido con él, una que sabía que nunca debía haber existido. Esa noche, mientras Héctor trabajaba en su despacho, decidí enfrentar algo que había estado evitando. Subí a nuestra habitación y abrí un cajón donde había guardado una carta que Samuel había dejado en su habitación antes de irse. No la había leído hasta ese momento, temiendo lo que podría contener. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre y desdoblaba la hoja. Asterisco mamá, asterisco comenzaba la carta. Asterisco sé que mi partida te tomará por sorpresa, pero creo que es lo mejor. No puedo quedarme aquí sabiendo lo que siento y lo que eso podría hacerle a nuestra familia. Quiero que sepas que te quiero más de lo que puedo expresar, pero también entiendo que algunos sentimientos no deben existir. Asterisco. Las palabras eran simples, pero cada una me atravesó como un cuchillo. Continué leyendo, tratando de contener las lágrimas. Asterisco, me voy porque quiero que encuentres la paz que mereces. Porque sé que no puedo ser parte de la vida que necesitas reconstruir con papá. Pero eso no significa que no piense en ti, que no te extrañe. Solo espero que algún día puedas perdonarme por lo que he causado. Siempre serás lo más importante en mi vida. Asterisco. Al terminar de leer, sentí una mezcla de emociones que no podía explicar. Había tristeza, sí, pero también un extraño alivio. Samuel había tomado una decisión que yo no había tenido la fuerza de tomar, y aunque dolía, sabía que era lo correcto. Esa noche, me senté con Héctor durante la cena, decidida a intentar algo que había evitado durante mucho tiempo, hablar realmente con él. Durante años, nuestras conversaciones se habían limitado a lo superficial, pero sabía que, si quería sanar, tenía que empezar por ahí. Héctor, ¿podemos hablar un momento?, pregunté, rompiendo el silencio que había llenado la habitación. Claro, dime, respondió, aunque su tono era distraído. Respiré hondo antes de continuar. Siento que nos hemos perdido, como pareja. Hace tiempo que siento que estamos juntos solo por costumbre, y no sé cómo arreglarlo. Héctor dejó su tenedor en el plato y me miró, claramente sorprendido por mis palabras. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó, su tono más serio ahora. Me refiero a que apenas hablamos, apenas nos miramos. Y no creo que sea solo por tu trabajo. Creo que hemos dejado de esforzarnos por estar juntos. Héctor suspiró y pasó una mano por su rostro, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Diana, sé que he estado distante, pero no pensé que fuera tan grave. Siempre asumí que tú estabas bien, que las cosas estaban bajo control. No, Héctor. No estoy bien. Y creo que tú tampoco lo estás. Solo que ninguno de los dos lo ha dicho en voz alta hasta ahora. El silencio entre nosotros se alargó, pero esta vez no se sintió incómodo.
Era un silencio cargado de posibilidades, como si estuviéramos en el borde de algo que podía cambiar todo. No sé cómo arreglar esto, admitió Héctor, su voz baja, casi un susurro. Yo tampoco. Pero creo que necesitamos intentarlo, por nosotros, por nuestra familia. Esa conversación fue el comienzo de algo diferente. No era una solución mágica, pero era un paso hacia adelante. Héctor y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, aunque al principio fue extraño y forzado. Decidimos salir a caminar los fines de semana, algo que no hacíamos desde hacía años. Comenzamos a hablar más, aunque nuestras conversaciones todavía eran cautelosas. Sin embargo, la sombra de lo que había ocurrido con Samuel seguía presente. Había noches en las que me despertaba pensando en él, preguntándome dónde estaba, si estaba bien, si alguna vez podría perdonarme por lo que había sucedido. Pero también sabía que tenía que dejarlo ir, que mi prioridad era reconstruir lo que quedaba de mi matrimonio y encontrar una manera de seguir adelante. Un día, mientras caminábamos por el parque, Héctor me tomó de la mano, un gesto que no había hecho en mucho tiempo. Me volví hacia él, sorprendida, y vi algo en su mirada que no había visto en años, una chispa de esperanza. Quiero que esto funcione, Diana. Quiero que volvamos a ser lo que éramos. Sus palabras me conmovieron, pero también sabía que no podíamos volver a lo que éramos antes. Había demasiado daño, demasiadas cosas que no podían deshacerse. Pero podíamos intentar construir algo nuevo, algo más honesto. Con el tiempo, los días se volvieron más llevaderos. Aprendí a aceptar que lo que había pasado con Samuel era un capítulo de mi vida que siempre me acompañaría, pero que no tenía que definir mi futuro. Héctor y yo no éramos perfectos, pero estábamos aprendiendo a ser mejores, no solo como pareja, sino como individuos. Si estás viendo este vídeo y has pasado por algo que te ha cambiado de una manera que nunca esperaste, quiero que sepas que no estás solo. Todos enfrentamos momentos que nos desafían y nos obligan a replantearnos quiénes somos. Y aunque el camino puede ser doloroso, siempre hay una manera de seguir adelante. Déjame un comentario con tus pensamientos o experiencias, porque a veces, compartir nuestras historias puede ayudarnos a encontrar fuerza en medio de las dificultades. ¿Te atraparon los giros y revelaciones de hoy? Imagina lo que viene. Dale like si te quedaste con ganas de más y suscríbete para unirte a las historias que siempre dejan huella.